Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Voy a compartir la calculadora. Vale. Vale, entonces, digamos que dos trabajadores, ejemplo, ¿no? Ejemplo aquí, el ejemplo que estábamos viendo. Ejemplo. Empezamos con función de proporcionalidad inversa. Función de proporcionalidad inversa. Bueno, entonces, digamos aquí que dos trabajadores descargan un camión en 6 horas. Descargan un camión en 6 horas. Veamos cómo varía el tiempo cuando varía el número de trabajadores, ¿vale? Entonces, veamos la variación en el tiempo de descarga del camión de acuerdo al número de trabajadores. Bueno, entonces vamos a ver, supongamos, a ver. Bueno, miren, si tenemos dos trabajadores, aquí pongamos trabajadores, y acá coloquemos el número de horas que tardan en descargar ese camión. Entonces, si son dos trabajadores, tardan, según el enunciado, tardan 6 horas en descargar. Entonces, esto se llama función de proporcionalidad inversa porque si una magnitud aumenta, la otra disminuye. Entonces, miren, si yo quiero tardar menos horas en descargar el camión, ¿qué tengo que hacer? ¿Contratar más trabajadores o reducirlos? Contratar más. Eso. Entonces, Contratar por más ejemplo, yo quiero trabajadores. que, supongamos, nomás quiero que... Entonces, primero voy a sacar el valor del 1, porque el valor de la unidad es bien importante. Entonces, si solo contratara un trabajador, se supone que voy a tardar 12 horas. 12 horas, porque miren, si los trabajadores se reducen a la mitad, de 2 paso a 1, entonces el tiempo se multiplica al doble. Entonces es lo contrario, por eso se llama inversa, proporcionalidad inversa. Mientras aquí disminuye a la mitad, la otra se aumenta al doble. Entonces aquí tardaría 12 horas. 12 horas. Vamos a ver. Para 3 trabajadores, ¿no? Vayan pensando cuánto tiempo se iría si fueran 3 trabajadores. 18 horas, profe. Eso, entonces, si aquí se aumenta la tercera parte, ¿no es cierto? De 1 a 3 aumenta la tercera parte. Ah, bueno, no. Entonces 18 no serían. Porque mire, si 2 trabajadores los descargan en 6 horas, 3 trabajadores tendrían que emplear menos de 6 horas. ¿No es cierto? Porque entre más trabajadores tienen que hacer más rápido el trabajo. Entre más trabajadores hayan, ese camión se descarga más rápido. Entonces, aquí el enunciado dice que 2 trabajadores lo descargan en 6 horas. Por tanto, 3 trabajadores, ya les voy a decir. Si aquí... 3 horas. ¿Cuántas? 3. 3 serían. 3 horas, profe. No, verán. 4 horas. ¿Cuántas? Entre 4 horas a 5 horas, profe. Vale, te estás acercando. Miren. 4 horas. Muy bien.
¿Cómo sacaste ese 4? Dividí el 6 entre 3 por 2. Hiciste una regla de 3, está bien. Verán, entonces, sin hacer regla de 3, un método más fácil sería de un trabajador, en esta tenemos dos magnitudes, los trabajadores es una magnitud y las horas es otra magnitud. De 1 aumenta a 3, cuando aumenta estamos multiplicando, el 1 lo estoy multiplicando por 3. Si en un lado multiplico, en el otro divido. Entonces, aquí he multiplicado por 3, entonces al 12 tengo que dividirlo. Porque al ser proporcionalidad inversa, si el número de trabajadores aumenta, el número de horas de descarga disminuye. Entonces aquí he multiplicado por 3, aquí divido entre 3. Entonces aquí sería 12 dividido entre 3, ¿no? Entonces 12 dividido entre 3 me da 4, ¿vale? Ahora sí lo voy a hacer para 4 horas, para 4 trabajadores. Para 4 trabajadores aquí, vale. Siempre la referencia que sea el 1, porque el 1 es bien facilito. Del 1 paso al 4. Entonces, si al 1 lo multiplico por 4, ¿qué tendría que hacer? En 3 horas terminarían el trabajo. 3, profe. Exactamente. Entonces, aquí le pongo 3 horas. Vale. Y hagamos uno más. El 6 hagámoslo. En 6 horas. No pongo el 5 pues para no trabajar con decimales, ¿no? Entonces 6 horas. Siempre el referente va a ser el 1. De 1 paso a 6. Entonces si al 1 lo multiplico por 6, ¿qué tengo que hacer con el 12? Dividirlo. Dividirlo quedaría 2 horas, profe. Muy bien. Vale, entonces aquí me quedan 2 horas. Bueno. Entonces vamos a hacer otra vez el análisis. Siempre el 1 es el referente. Por ejemplo, acá multiplico por 2 y aquí divido entre 2 al 12. Bueno, entonces digo, ya yéndome del 1 para abajo, se aumentan los trabajadores porque aquí está aumentando, de 1 pasa a 3, de 3 a 4 y de 4 a 6. El número de horas que voy a descargar el camión se disminuye. Un solo trabajador tarda 12 horas, 3 trabajadores tardan 4 horas, 4 trabajadores ya solo tardan 3 horas y 6 trabajadores solo tardan 2 horas. Bueno, y entonces vamos a hacer la gráfica de esta función. Bueno, esta función, pongamos que a los trabajadores yo les llamo X, ¿no? No, a los trabajadores les llamo Y. En este ejemplo sería Y. Esto sería Y. Y las horas las voy a medir en el eje X, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Si yo multiplico el 2 por el 6, ¿cuánto me daría? Aquí. Vamos a multiplicar. Aquí arriba voy a multiplicar la X por la Y. X multiplicado por Y. Bueno, entonces vamos haciendo esas multiplicaciones. La X son las horas, o sea, la X vendría a ser la segunda columna y la Y la primera columna. Pero bueno, la multiplicación es conmutativa. 6 por 2, ¿cuánto daría? 12. 12. Ya no escribo 2 por 6 porque ya saben, ¿no? Que la X son las horas y la Y son los trabajadores. Entonces ya simplemente coloco el 12. Bueno. 1 por 12. 12. 12. Bueno, entonces aquí 12. Seguimos. La siguiente multiplicación, ¿cuánto da? 12. 12. 12, vale. La siguiente, 12 y 2. 12. Y la última también daría 12. Bueno, entonces, este es un ejemplo de funcionalidad, de proporcionalidad inversa. Es una hipérbola, pero no todas las hipérbolas son así. Entonces, bueno, este es un tipo de hipérbola, ¿no? Es un tipo de hipérbola. Como les dije antes, no todas las hipérbolas son así. Bueno, entonces aquí,
como la multiplicación es conmutativa, aquí yo tengo el punto 2,6, ¿no es cierto? Aquí el punto que se forma, el punto X, Y, aquí sería el punto 2,6. Es decir, que dos trabajadores, no, es al revés, son, empezamos con las horas, 6,2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en 6 horas solo empleo 2 trabajadores. Es decir, que 2 trabajadores desocupan el camión en En 6 horas. eso, en 6 horas, correcto. Vale. Ahora sí vamos a hacer el otro punto. El punto 1,12. ¿Quién me dice cómo se lee el punto 1,12? Sabiendo que la X son las horas. ¿Cómo leeríamos? Al revés, profe. Ah, ¿verdad que estoy Profe. haciendo al revés? Bueno, este punto, después, bueno, vamos a ver, aquí es 12,1, ¿no? 12,1. Claro, es que escribí de segunda esta columna. ¿Cómo leemos este punto? Un trabajador 12 horas. tarda 12 horas, profe. Eso, un trabajador tardaría 12 horas, correcto. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Será que yo puedo escribir el siguiente punto? Verán, aquí tengo el punto 6,2. Ahora, ¿será que yo puedo escribir el punto 2,6? ¿Qué dicen? Si yo escribo el 6,2, ¿será que también puedo escribir el 2,6? ¿Estará bien o no escribir este punto? No, profe, creo que no, porque sería Profe, ahí cuando está ella diciendo, Ajá. se tarda. pues. ahí está diciendo que tiene 2 horas, tarda 2 horas, 6 trabajadores. Eso, entonces, ¿está bien o no? No. bien. Sí, está bien. Entonces, si el punto 6,2 Sí, pertenece está bien. a la gráfica, el 2,6 también pertenece a la gráfica. O sea que los dos están bien. Porque 2 trabajadores tardan 6 horas y 6 trabajadores tardan menos horas, tardan 2. O sea que ahí está bien. Vale. Entonces, verán, aquí, ¿por qué el producto es constante? Este producto es constante porque mientras una magnitud aumenta, la otra disminuye. Por eso es constante el producto. Aquí, esta aumenta, esta disminuye. Esta aumenta, esta disminuye. Por eso el producto siempre va a ser constante, siempre me va a dar 12. Por tanto, el punto 1,12, ¿creen que lo puedo escribir aquí? Pongamos, aquí yo escribiría 12 trabajadores. ¿Cuánto tendrían que tardar 12 trabajadores? ¿Cuánto tendrían que tardar? Una hora. 1 hora, perfecto. 1 hora. Entonces, Una hora. y si multiplican también les da 12, mire. ¿No es cierto? Y aquí yo puedo escribir el punto 1,12, ¿no es cierto? 1,12, que es al revés de este de aquí. Entonces, si el punto XY pertenece a la gráfica, el reverso también. O sea, aquí tengo 6,2 y aquí el 2,6. Aquí también, miren, aquí tendré el punto 3,4 y acá tendré el punto 4,3, ¿no es cierto? Entonces aquí sería, aquí pongo el 4 de la X y el 3 de la Y. Y aquí pongo al revés, aquí pongo el 3 de la X y el 4 de la Y. Bueno, y ahora vamos a ver ya la gráfica propiamente dicha. Aquí entonces tengo el 3 horas, 4 trabajadores. Entonces, 3 trabajadores tardan 4 horas. En cambio, 4 trabajadores solo tardan 3 horas. Bueno, ahora vamos a hacer ya la gráfica. Acuérdense que, por ejemplo, si ustedes tienen una recta, la forma siempre, una función lineal, la forma siempre es una recta. Si tienen una función cuadrática, la forma siempre es una parábola. Entonces, en las matemáticas siempre hay que fijarse en la forma. Y la hipérbola siempre tiene la misma forma. Entonces, acuérdense cómo es la recta, bueno, es fácil acordarse. Acuérdense cómo es la parábola y ahora se van a ya familiarizar con la hipérbola.
Entonces voy a graficar la hipérbola. Entonces aquí vamos a poner... bueno, después les digo el porqué de cómo tendríamos que escribir esta función, ¿no? Entonces aquí, bueno, a ver, vamos a ver. Y si no, pues me tocaría retroceder, porque si no, no van a saber cómo salió, no van a saber cómo salió la fórmula. A ver, aquí estaba. Bueno, entonces de aquí, continuamos aquí. Entonces yo tengo que X por Y es igual a 12, ¿no es cierto? Es igual a 12. Y ahora voy a despejar la Y para formar la función, porque la función siempre es Y igual a tal cosa. Y igual a una expresión. Entonces, el 12 me tiene que quedar igual porque está al otro lado de la igualdad. La X tiene que dejarla solita, la Y. Por tanto, si la X está multiplicando, tiene que pasar al otro lado ¿a qué? ¿Qué es lo contrario de multiplicar? Dividir, profe. Eso, entonces verán aquí. 12 sobre X. Perfecto, esa sería la función, que yo preferí que ustedes la deduzcan, pues porque si no luego llego a la gráfica y pongo la fórmula y ustedes no saben de dónde salió. Entonces, esta es una hipérbola. Es una hipérbola que a la vez se llama función racional, porque tiene aquí, bueno, dos polinomios, aunque este es polinomio de grado 0 y este es polinomio de grado 1. Entonces, una función racional se forma con dos polinomios. Es una función racional, ¿vale? Entonces, ahora sí ya escribo la fórmula. Ahora sí ya. Entonces voy a escribir esta fórmula de aquí, miren. Acuérdense que el Y es lo mismo que el f de x. Porque yo cuando coloco f de x es porque a la x la voy a sustituir por diferentes valores. Bueno, entonces yo aquí ya, ahora sí ya puedo escribir 12 sobre x, pero ustedes ya saben de dónde sale ese 12 sobre x. Entonces aquí ya coloco el 12 dividido entre x, ¿vale? Vale, entonces aquí, bueno, vamos a ver, aquí voy a cambiar un poquito el dominio. Porque, bueno, el dominio, ahora que lo voy a colocar aquí, ¿ustedes creen que puedo colocar en la X números negativos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Acuérdense que la X es el número de trabajadores, ¿no? Pues no se La podría, X ¿no? es el número de horas. ¿Puedo colocar negativo el número de horas? ¿El tiempo será negativo? No, profe. No. Porque yo no voy a decir tarde menos una hora en descargar un camión, ¿no es cierto? No puedo decir eso. Entonces voy a empezar desde el 0. Bueno, el máximo de horas que se tardaban, ¿cuántas eran? ¿Se acuerdan? 12. 12. Entonces aquí ya le voy a poner 13, pero no es porque el dominio sea 13, sino para que me lo grafique bien, porque si pongo 12 me queda muy justa la gráfica. Y la escala sí la va a hacer de una en una. Y el recorrido es la altura mínima y la altura máxima. Entonces, lo mínimo sería un trabajador, ¿no es cierto? Pero le voy a poner desde el 0, porque en las gráficas, si no, queda muy justo aquí. Pero bueno, el dominio, después ustedes me lo dicen. Y la altura más grande sería 12 trabajadores, pero yo le voy a colocar 13 aquí. Porque si no, cuando vaya a hacer la gráfica, los extremos no se miran. Ven, antes un poquito, mire, quedó muy justico aquí, por eso voy a hacer la X, la voy a poner un poquito antes acá, le voy a colocar un -1, no porque sea -1, sino para que se me mire la gráfica. Y la Y le voy a poner también un -1. Claro, porque es que si no esta parte no se ve esta parte de aquí, por eso es que me toca poner así. Bueno, entonces ahora ya la graficamos.
Ya la grafico y le voy a colocar los puntos aquí. Ah, bueno, desde el 1 hasta el 5, ¿no? Entonces, voy a colocar desde el 1 al 12 la X aquí. La X iría del 1 hasta el 12. Del 1 hasta el 12. Vale. Entonces, aquí ya lo voy a hacer un poco más grande. Miren, entonces aquí ustedes pueden ver que nos da los mismos valores. La X son las horas y los trabajadores son la Y. Entonces, 12 trabajadores tardan 1 hora, ¿no? Y si seguimos bajando acá, entonces, un trabajador tardaría 12 horas, ¿no? Y miren, aquí ya están los puntos. Miren, el 1 va con el 12. El 2... El 2, o sea, aquí serían 6 trabajadores, tardan 2 horas. Aquí el 3. El 3 va con el 4. Entonces, 4 trabajadores tardan 3 horas, ¿no? Aquí, el 4, aquí ya podemos ver, miren, el 4 ya se lo mira. Entonces, para 4 horas tenemos 3 trabajadores, es decir, que 3 trabajadores tardan 4 horas. Entonces, miren, aquí en el eje X, acuérdense que va el número de trabajadores. Y acá en el eje Y, perdón, aquí en el eje X va el número de horas y acá el número de trabajadores. Entonces, aquí voy a colocar en el eje X el número de horas. Bueno, entonces voy a ver. Ya me voy al otro menú que tenía acá. Vale, aquí. Entonces, aquí tendría. A ver si me sale el texto. Bueno, aquí no. Aquí voy a colocar el texto para que les quede esto bien claro. Entonces, aquí el texto. Entonces, en el eje Y tenemos las horas. Aquí en el eje Y tenemos las horas. Entonces, aquí lo pongo aquí. Aquí pongo las horas. Y en el eje Y tengo los trabajadores. En el eje Y tengo los trabajadores. Trabajadores, vale. Entonces aquí, en el eje Y tengo los trabajadores. ¿Vale? Bueno, horas, trabajadores. Yo creo que ahí ya está esto bien claro. Entonces, voy a hacer una captura de pantalla para pasarles al Word y que lo tengan este ejemplo. Entonces, a ella les queda bien clarito este ejemplo. ¿Vale? Bueno, luego ya íbamos aumentando, primero empezamos con funciones de la forma 1 sobre X o un número dividido entre la X. Vale, voy a ver, aquí pausemos un poquito esto. Bueno, entonces miren, el dominio es el intervalo, voy a buscar aquí. Va desde 0 horas hasta 12 horas, ¿no? Ese sería el dominio. Bueno, vamos a ver. El recorrido de la función. Vayan pensando el recorrido. Profe, ¿por qué sería desde 0 hasta 12? ¿No sería desde 1? Ah, aquí es desde 1, ¿no? Desde 1 hasta 12. Vale, el recorrido. También, ¿no? También, porque iría desde un trabajador. ¿Es Un necesario que sea trabajador de hace 1 12 o se horas. puede colocar los mayores que 0? Verán, estos no son puntos, estos son intervalos, ¿no? Este es un intervalo. O sea, es dice un- que va desde es- 1 hasta 12, pero puede ser que 24 trabajadores lo hagan en
media hora. Correcto. Ajá. Verán, este es Entonces no serían los mayores que 0. Sí. Vale, es que, a ver, yo coloqué para, a ver. Vale, entonces, verán, pueden haber un dominio que sea infinito, que yo digo 48 trabajadores, o puedo decir 96 trabajadores, pero lo vamos a acotar un poquito, ¿vale? Entonces para hacer un trabajo necesitamos emplear como mucho a 12 trabajadores, no más. Supongamos que no queremos contratar más gente, entonces vamos a ponerle aquí una condición. Entonces, para descargar el camión, porque si no, no terminamos nunca. Pero bueno, sí que se lo puede hacer infinito también, ¿no? Para descargar el camión, queremos contratar como máximo 12 trabajadores. Eso, con esta condición cambia el dominio. Si no le hubiéramos puesto esta condición, el dominio podría ser infinito. Pero bueno, infinito es un caso hipotético porque ¿qué vamos a contratar? Cientos y cientos de trabajadores para descargar un camión, ¿no? No tendría sentido. Entonces, por eso dejémoslo así. Que vamos a contratar como máximo 12 trabajadores y ahí pues ya tiene más sentido el dominio que estamos encontrando. Entonces, bueno, aquí, vale, el dominio, el recorrido. Entonces, verán, esto no es un punto, es un intervalo. El 1 son horas, ¿no? Para el dominio, el 1 son horas y el 12 también son horas. Es un intervalo. Entonces, hay que tener cuidado de no confundir con los puntos. Es un intervalo que incluye desde 1 hora hasta 12 horas. ¿Vale? No me vayan a confundir con el punto 1, 2. Acuérdense que los puntos van entre paréntesis. El paréntesis es curvo. Y claro que también hay intervalos que se escriben igual que un punto, así con los paréntesis. Pero ustedes, cuando estén hablando de dominio y de recorrido, estamos hablando, bueno, aquí del intervalo. La verdad que aquí vamos a poner llaves mejor. Aquí vamos a poner llaves. ¿Sabe por qué? No es continuo, no es una variable continua, porque los trabajadores no podemos partirlos en 1.5, en 1.2, por tanto las horas tampoco. Aunque el tiempo sí es una variable continua, pero en los puntos no nos dio eso, ¿vale? Porque las personas no se los puede partir, digamos. Entonces aquí pongamos así. Aquí serían enteras, las dos variables serían enteras. Entonces voy a buscar aquí. A ver, vamos a ver. A ver si encuentro las llaves, no me acuerdo dónde es que están. Vale, a ver si. Dios. Vale, aquí tienen que estar las llaves. A ver si me las ayudan a ver. Aquí están. Vale, entonces aquí, aquí serían en horas, así. 1, 2. Igual que hicimos la tabla, igual el dominio. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Entonces ya no es un intervalo, es un conjunto. Bueno, un intervalo es un conjunto también, pero en este caso el conjunto no es un intervalo. Entonces es un conjunto. Es un
conjunto, que incluye desde una... Vale, ya acá, entonces, ¿saben por qué no escribí esto como intervalo a pesar de que el tiempo es una variable continua? Porque tendría que, si parto aquí estas horas en decimales, pues las trabajadores también, y no se puede hacer eso. Y acá el recorrido es lo mismo, entonces lo voy a copiar. Lo voy a copiar aquí. ¿Vale? Entonces el recorrido es igual, pero los de arriba son todas horas y los de abajo son todos trabajadores. Vale, ahí sería. Entonces es un conjunto que va desde 1 hasta 12 trabajadores. Entonces en el dominio solo hay una variable, no hay dos variables. Y en el recorrido también es una sola variable. Entonces en el dominio estamos midiendo las horas y en el recorrido estamos midiendo los trabajadores. ¿Vale? Entonces aquí ya no le pongo horas, sino que le pongo desde un trabajador hasta 12 trabajadores. Vale, ahí ya queda bien el ejemplo. Bueno, entonces dominio, recorrido. ¿Qué será esta función? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Es decreciente porque a medida que pasan las horas, ustedes necesitan menos trabajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si no hubiéramos puesto esa condición, como decía su compañero, aumentarían las horas y pues entre más horas, por ejemplo, en 24 horas serían medio trabajador, pero ahí pues ya no tendría sentido, ¿no es cierto? Porque ¿cómo? Al revés. Porque ¿cómo lo partes en dos? A ver, al trabajador. Entonces, por eso, bueno. Entonces, esto propiamente habría que hacerlo hasta aquí. ¿Vale? No, profe. Sí. Hasta 12 horas queda un trabajador completo, pero si aumentas, en cambio, acá sí puedes aumentar el número de trabajadores, sí, pero aquí, o sea que el tiempo sí lo puedo disminuir, porque si yo coloco media hora, sí podría contratar 24 trabajadores, pues si cambia el enunciado del problema, ¿no es cierto? Supongamos que yo ya digo, bueno, puedo contratar los trabajadores que quiera. Entonces, aumentar las horas no puedo, porque tendría que partir a las personas, pero disminuir aquí el tiempo sí se puede, porque si yo digo, quiero que tarden media hora, entonces tengo que contratar 24 trabajadores, o yo digo, quiero que tarden cuarto de hora, entonces tengo que contratar 48 trabajadores, ¿vale? Eso sería. Entonces, bueno, ya... podemos hacer ese análisis si quieren, hagamos acá otra observación entonces. Entonces ya pasemos acá a otro ejemplo, acá abajo. Entonces aquí. Sí, entonces el número de horas no puede pasar de 12, el número de horas no puede pasar de 12, porque no se puede contratar menos de un trabajador. Vale. Ahora, hagamos ya otro ejemplo. Supongamos que no hay restricción para el número. Entonces, aquí ya es como otra partecita de este ejercicio, ¿no? Entonces, pongamos aquí, supongamos que no hay un límite, del número de contratación de obreros, del número de contratación de obreros. Entonces, si aumentamos el número de obreros, si aumentamos el número de trabajadores a más de 12, entonces el tiempo se tendría que disminuir de 1 hora. Entonces, el tiempo
el tiempo tendría que ser menor de 1 hora. Tendría que ser menor de 1 hora, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo digo, solo quiero que tarden media hora en descargar el camión. Entonces aquí pongo, ahora voy a colocar ya las horas de primero. Entonces aquí coloco horas, y acá trabajadores. Horas y trabajadores. Bueno, entonces aquí digo, solo quiero que tarden media hora. Entonces ya me toca contratar aquí, bueno, pongamos a partir del 1, porque el 1 es la referencia. 1 hora, 12 trabajadores. Entonces, ahora yo digo, no, solo quiero que tarden media hora. Media hora. Como aquí disminuí el tiempo a la mitad, entonces aquí aumento los trabajadores al doble. Aquí lo aumento a 24. Bueno, digamos que yo digo, no, ya no quiero que me lo desocupen en 1/4 de hora. Entonces aquí pongo 1/4 de hora. Aquí pongo 1/4 de hora. Entonces acá, si de 1 al 1 lo divido entre 4, al 12 lo multiplico por 4. Entonces aquí me darían 48 trabajadores. 48 trabajadores. Y ya si dividimos entre 8 al 1, ya pues para ya dejarlo así, ¿no? Ya no dividamos más. Entonces aquí entre 8, aquí, 1 dividido entre 8, 1 hora dividido en 8 partes. Entonces, el 12 sería por 8, que serían 96 trabajadores. O sea que como en 7 minutos y medio, pues ya me descargarían el camión. Bueno, entonces aquí, ¿qué pasaría? Vamos a ver qué pasaría con la gráfica aquí. Entonces, miren, aquí tenemos en la gráfica que habíamos hecho antes, tendría que subir bastante esto, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a hacer otra gráfica para que ustedes miren que este tiempo lo voy a disminuir aquí. Me voy a enfocar solo en esta partecita de aquí. Me voy a enfocar en esta partecita y voy a aumentar aquí el número de trabajadores. Lo voy a hacer hasta 100. Entonces, bueno, a ver aquí. A ver. Entonces, quiero que miremos esta parte porque quiero explicarles un poquito lo que es una asíntota, que ayer supongo que en los vídeos también lo miraron. Entonces aquí, Sí, profe. ¿sí? Sí, profe. Eso, entonces quiero explicarles un poquito lo que es una asíntota, ¿vale? Entonces voy a analizar más una asíntota vertical. En este ejemplo se presta para una asíntota vertical. Entonces yo aquí voy a hacer la misma gráfica, pero con un enfoque más en la asíntota vertical. Entonces yo aquí coloco lo mismo, 12 dividido entre X. No sé por qué se me subió tanto esta gráfica, porque iba apenas en la 2. Ah, porque me pasé a la otra hoja. Vale. Ajá, aquí pongamos. Entonces aquí sería 12 dividido entre X, pero ahora sí voy a hacer aquí la X, la quiero poner aquí. Bueno, para que se vea voy a colocar -1, pero como les digo, solo para graficar. Aquí es que voy a cambiar es la escala. Aquí sería, pongamos la escala desde 0,5, 0,1, pongamos. Pero yo voy a disminuir un poco aquí
La X ya no la voy a poner hasta el 12 porque el enfoque va a ser diferente. Entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, hasta el 2 nomás. La Y desde el -1, esta sí la puedo hacer hasta el 100 la voy a hacer. Hasta el 100 y la escala pongamos de 10 en 10 aquí. Vamos a ver. Entonces que me la grafique esta. Pero si la X la tengo que hacer un poquito más abajo, si no, no se ve. Ujú. Vale. Ujú. Vale, ahí ya se ve mejor. Para que analicemos esta parte de aquí. ¿Vale? Aquí yo tengo... No, este está mucho aquí. Aquí desde -1 nomás. Y la Y también la voy a bajar un poquito, si no. Si no tampoco, si no la bajo la Y, no se miran los números. Entonces ya pongámosle un -5 tal vez. Si no nos alcanza a apreciar bien la gráfica. Ahí ya se mira un poquito. Vale, entonces ahora sí cierro aquí. Y ya vamos a analizar lo que es una asíntota vertical, para que se acuerden un poquito de lo que miraron en los vídeos. Entonces aquí tengo esto. Bueno, miren, voy a hacerla más grande. Entonces, miren aquí, si 12 trabajadores tardan 1 hora, aquí. 1 hora, y si se vienen para acá, para el eje Y, tendrían los 12 trabajadores. 24 trabajadores, pues ya no se lo ve porque está muy acá, ¿no? 24 trabajadores tardarían media hora. O sea que cuando ya estemos aquí en la mitad del 1, que será como por aquí, bueno, 24 más o menos será como por aquí, 24 por aquí así, por aquí sería media hora, ¿vale? Bueno, cuando estemos en 1/4 de hora, es decir que este 1 yo lo parto aquí en 4 partes, digamos aquí sería la mitad y aquí 1/4. Entonces serían 48 trabajadores, más o menos como por aquí. Aquí sería 1/4 de hora. Y si quiero que tarde 1/8 de hora, serían como 96 trabajadores, ya por aquí. Por aquí ya sería 1/8 de hora. Entonces, miren, si yo voy disminuyendo el tiempo, es decir, entre más acorte el tiempo, entonces esta gráfica se me va a acercar mucho al eje Y. Por tanto, allí, cuando la función se acerca al eje Y, a una recta, entonces ahí tenemos una asíntota. Voy a ver si la puedo agrandar. Bueno, esta parte de acá en realidad no sería, pero bueno, a ver, porque yo le coloqué aquí para que se mire la gráfica, a ver si se la puedo quitar un poco, la -1, a ver, aquí le voy a colocar 0,2, a ver si me deja. Vale, era muy poquito este. Ay, el Y se me hizo muy pequeño también. Tenía que haberlo dejado como estaba mejor.
Este sí no. Que era... Dejémoslo como estaba porque es que si no... Vale. A ver, el mínimo de X, pongámosle... Es que aquí con el menos. Con el menos. Vale. Ahí sí ya, miren. Entonces eso era lo que les quería decir, ¿no? Que a medida que vamos aquí disminuyendo el tiempo, entonces esta gráfica, la gráfica roja se va acercando al eje Y. Por tanto, en el eje Y yo tengo la recta X igual a 0. Entonces, la recta X igual a 0 sería una asíntota vertical. Si yo voy aumentando aquí esto, entonces, bueno, voy a colocar, eso sería, ¿no? Ahí ya quedó bien la gráfica. Entonces, aquí voy a colocar así. A medida que el tiempo se acerca a 0, a medida que el tiempo se acerca a 0, la gráfica, o sea, la función se acerca al eje Y. Pero el eje Y es la recta, pero el eje Y es la recta vertical X igual a 0. Sí, mejor la coloco con mayúscula. X igual a 0. Esta recta vertical, esta recta vertical es una asíntota para la función. Es decir, que la función se acerca mucho a esta recta, pero no la toca. Eso significa asíntota, que se acerca muchísimo. Casi la función y la recta casi son la misma, pero no la llega a tocar. La función no llega a tocar a la recta. Entonces, esta recta vertical, X igual a 0, que se constituye en el eje Y, es una asíntota para la función. La función se acerca mucho a ella, pero no la llega a tocar. La función se acerca mucho a esta asíntota, pero no llega a tocarla, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la recta vertical X igual a 0 es una asíntota para la función. Vale. ¿Sí queda entendido lo que es una asíntota? Porque yo cuando les di las rectas, yo les dije cuando una recta era vertical, yo les dije, si ponemos X igual a un número, esa es una recta vertical. Si colocamos Y igual a un número, es una recta horizontal, ¿no? Bueno, entonces eso. Entonces, miren, aquí vuelvo a poner la gráfica. Y para que la vean, que a medida que vamos, y si no, pues ya aquí podremos aumentar un valor para que ustedes miren, el 0,5 ya casi se acerca al 0. Un cuarto sería 0,25, ¿no es cierto? Un octavo, a ver, aquí voy a aumentar otro valor, pues para allá, pero bueno. Yo creo que ahí sí se alcanza a ver que estos valores se acercan a 0. Cuando estos valores se acercan a 0, la función se tiende ya aquí al infinito, digamos, a medida que eso se acerca a 0. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué pongamos? Un octavo de hora,
un 16 podemos ir colocando, ¿no? Ya como mucho ya, pues para ya no detenernos tanto aquí. 1 entre 16. Entonces, si multiplico por 16, 12 por 16, ¿cuánto daría? Aquí pongamos 12 por 16. Y que me la haga la calculadora. 192. Entonces aquí ya necesitaríamos 192 trabajadores. Miren, ya eso ya se va al infinito, ¿no es cierto? Vale, entonces ese sería un concepto de que a medida que la X se vuelve 0, porque 1 sobre 16, vamos a ver cuánto es 1 sobre 16, eso ya es casi, ya se va acercando a 0. Aquí. 1 dividido entre 16 es igual, bueno, aquí pongamos que me lo haga la calculadora. Enter. A ver, me lo ha dejado igual, entonces lo vamos a pasar a decimales. Pero no vamos a pasar aquí a decimales y me da, miren, aquí ya son 6 centésimas. Este número ya son 6 centésimas. Igual a 0.06. Este de aquí. Entonces aquí, a medida que el tiempo tiende a 0, la función crece mucho. Entonces aquí, a medida que el tiempo tiende a 0 horas, el número de trabajadores crece mucho. El número de trabajadores crece mucho. Es decir, que si yo tomo valores cercanos para x igual a 0, la función crece muchísimo. Y entonces este eje de aquí, a ver, lo voy a hacer más grande. A medida que, a ver si se me agranda aquí esto. Ya, ahora. Entonces, miren, a medida que yo cada vez me voy acercando más acá al 0, entonces esta recta se va pegando acá al eje X. Miren, aquí, por ejemplo, no está tan apegada. Pero aquí, este puntico ya está más apegado al eje X. Este puntico ya está más apegado, este está más apegado, más apegado. Y conforme yo voy reduciendo aquí el tiempo, pues esta gráfica se me acerca más acá al eje X. Cuando esta recta esté bien pegada, perdón, al eje Y, cuando esta recta esté bien pegada a este eje Y es la recta X igual a 0, entonces cuando estén muy pegaditos tanto el eje Y como esta curva, entonces este eje Y se constituye en una asíntota para la curva, pero el eje Y es la recta X igual a 0, como les dije antes. Bueno, eso sería. Ya no sé de qué manera explicarlo, así que ya, pues ya lo dejo. Vale, entonces ahora vamos a ver, si vieron el ejemplo de ayer y con este, pues yo creo que ya se les aclara un poco. Voy a detener la grabación porque si no, no, se va muy largo. Uy, ya ahora a ver aquí. Aquí.